Hablemos de justicia. Hola amigos, hoy en nuestro podcast Hablando de Justicia tenemos un invitado especial. Diría que un invitado de primera línea, el doctor Rafael Navarro Valls. Es difícil presentar al doctor Rafael Navarro Valls porque hay tantas cosas que decir que posiblemente se nos vaya el tiempo. No obstante, como una breve introducción, podemos decir del doctor Navarro Valls que es abogado desde el año 1962, también es académico, es profesor emérito de la Complutense de Madrid, pero también es un autor de innumerables obras: Estado y religión, laicismo y constitución, las objeciones de conciencia, de la Casa Blanca a la Santa Sede, es decir, un sinnúmero de obras, posiblemente más de 100 trabajos ya entregados por el doctor Navarro Valls a la comunidad jurídica. También es presidente de la Conferencia Permanente de las Academias de Iberoamérica, y para nosotros es un gusto tenerlo a usted aquí el día de hoy. Y para mí es un honor, es un gusto, para mí es un honor estar en este podcast de la Conferencia Permanente. Primero, bienvenido a República Dominicana. Es usted aquí un invitado privilegiado. Nos privilegia a nosotros tenerlo con nosotros. Y sobre todo esa experiencia que usted ha acumulado en el ámbito de la academia. Por favor, cuéntenos cómo usted inicia, usted se inicia en las academias. Las academias se inician en el año 1730. Ahí se expanden poco a poco por España y pasado un tiempo comienzan a expandirse por América Latina, incluido México, y van construyéndose una serie de valiosos instrumentos jurídicos que son las academias iberoamericanas. Luego, a través de un proceso que empieza en Granada, se constituyen en un ente que podríamos llamar la Unión Internacional de Academias Jurídicas Iberoamericanas, que la componen unos 32 academias de lengua española y también con la adhesión de Brasil. Ahora últimamente se ha unido como observadora la de Marruecos y estamos haciendo también por África y por Asia un modo de que se integren no como académicos, digamos como academias de número, pero sí como academias observadoras, toda una serie de ellas que van pues desde Guinea a Hong Kong. Pero, ¿para usted qué es ser académico? Bueno, ser académico es algo muy entrañable y que supone la coronación de una vida dedicada al derecho. Normalmente se llega a la academia por una edad bastante joven, con 53 años, y pues ahí hubo una serie de circunstancias que me llevaron siempre a estar en la Junta de Gobierno. Primero fui nombrado vicesecretario, luego secretario general y luego vicepresidente. Todo eso hace que uno se encuentre orgulloso y que transmita a mis discípulos un valor hacia el derecho en su grado más digno. También a otros discípulos los he incorporado a través de la categoría de académicos correspondientes o académicos asociados, que son las tres, digamos, líneas: académico de número, académico correspondiente y académico asociado, sin perjuicio de que estén también los académicos honorarios que constituyen la estructura de la Academia de España. Muchísimas gracias, doctor. Mire,
Para nosotros hemos conformado la Academia Dominicana de Jurisprudencia y Legislación recientemente. Y, y quizás en un momento oportuno para aprovechar pues, la experiencia que usted tiene y preguntarle por qué es importante una academia para la sociedad. Sí. Una academia debe de huir como de la peste de encarnarse en sí mismo y encerrarse en una especie de élite. Efectivamente, los componentes son personas muy prestigiosas, son parte de una élite jurídica, pero que tienen que abrirse a la sociedad. Por eso yo aconsejo siempre a las nuevas academias que formen distintas secciones dentro de ella que abarquen los distintos campos del derecho y que se lancen a hacer una serie de actividades con la materia de su sección orientadas a iluminar la sociedad en el tema concreto que representa. Eso es muy importante porque usted menciona la orientación a la sociedad. ¿Puede usted especificar? Sí, porque hay que romper la idea de que las academias son algo encerradas en sí mismas. Las academias nacen como una apertura a la sociedad en el año 1700 y pico, porque las universidades o las enseñanzas no daban la suficiente formación. Y entonces en sitios muy concretos, a través de estancias en los propios domicilios, forman las primeras academias que reciben su marchamo definitivo con Carlos III. Y lo que nació para ir orientándose a la sociedad, complementando el déficit, sin embargo, con el tiempo fueron acusadas de formar una élite integrada en sí mismo. Esa idea hay que romperla de tal modo que aparezcan las academias en su prístino sentido de ciencia volcada sobre la sociedad. De hecho, en el caso de la Academia de España, hubo un momento histórico interesante cuando pues, Francia ocupa España en la época napoleónica, donde la Academia decide no apoyar la asunción de José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Y eso le conllevó a que luego de restaurada la monarquía española, pues entonces se reconociera la Academia. La aportación de la academia, sí. Efectivamente, la academia hasta en medio de las tempestades que ha habido sobre España, no la tempestad que hay ahora mismo sobre la República Dominicana física, sino tempestades políticas. Por ejemplo, aparte de ese ejemplo que usted ha mencionado, hay otro momento difícil en que el presidente de la academia, que era un miembro de un partido de la oposición en la República, pues es asesinado. Y entonces se queda, que se llamaba Calvo Sotelo, es asesinado y hay un momento de orfandad en la propia academia. Y la academia, que siempre fue elegir el presidente por votación universal, sin embargo, el presidente, el nombrado Digitum Dei, con el dedo de Dios, fue nombrado por el propio gobierno. Fue el tiempo que estuvo de presidente alguien que probablemente le suena, porque estuvo luego en América, que se llamó Jiménez de Azúa. Sí, claro. Entonces, luego vuelve a la normalidad, cambia de denominación y de ahí hasta ahora mismo ya ha mantenido un carácter neutral e independiente en medio de las tempestades políticas. Sí, de hecho, inclusive también ustedes en algún momento la Academia de España, me refiero, pues juró también por la Constitución de Cádiz de 1502. Hay un momento que efectivamente la academia toma la iniciativa de no jurar, sino adherirse a la famosa Constitución de Cádiz, ¿no? Y
y aporta también bastantes miembros, de tal modo que es también reconocida por por el sector progresista de España como un navío punta en ese decurso constitucional. Y veo que usted es presidente de la Conferencia Permanente de las Academias de Iberoamérica. ¿En qué consiste este órgano? ¿Cuál es la función? Sí, le diré que ya no soy presidente porque ya hemos elegido un nuevo presidente. Yo después de 8 años ya me siento no cansado, pero sí. Y entonces no me he presentado a la reelección y hemos elegido a al presidente de la Academia de Puerto Rico, que tiene muy buenas relaciones con ustedes. Sí, claro. Entonces, mis años de presidencia, bueno, pues, he procurado que las academias fueran la casa común de los juristas de habla hispana, que cada uno de ellos, cuando llamara a la puerta de la academia correspondiente, notara la benevolencia, el afecto, el calor y el estímulo para continuar su aventura jurídica. Eso ha hecho que ahora mismo las academias pues tengan casi 1000 en total adheridos de uno y otro juristas. Yo me acuerdo que con el rey de España, cuando organizamos cada 2 o 3 años organizamos un congreso internacional. En el rey de España ha aceptado ser presidente de honor, no ha podido venir porque tenía que estar en la entrega de los premios Príncipe de Asturias, donde su hija Leonor, futura reina de España, pues se estrenaron. Pero ha mandado un mensaje a través mío, uniéndose a los frutos que este Congreso dará y felicitando muy especialmente a ustedes como Academia Organizadora, la República Dominicana. Doctor, su presidencia se ha caracterizado, yo diría que por 2 elementos esenciales. Primero, la integración de todas las academias pues, hermanas que formamos ya parte de la Confederación de Academias, pero también la confraternidad. ¿Cómo te ha logrado eso en un ambiente tan difícil como es el de las academias? Vamos a ver, las academias tienen que, una de sus misiones es respetar la fraternidad y la dignidad de la persona. Por eso yo siempre me he preocupado de que cada academia tuviera su autonomía y que nosotros ejerciéramos una función subsidiaria. Esto ha hecho que los lazos entre las distintas academias no haya sido un lazo de potestad, sino de autoridad, de autoritas, es decir, de prestigio. Quizá por ello pues he recibido el afecto de las 30 academias y me retiro ya a mis cuarteles de invierno, esperar ya el fallecimiento. No, todavía le queda mucho por dar. Y a nosotros por recibir, de hecho, que tiene una cantidad enorme de obras, sobre todo enfocado al ámbito religioso y de derecho, porque usted es licenciado en Derecho Canónico. Sí, ya. Efectivamente, en mi especialidad, lo que llamamos en España Derecho Eclesiástico del Estado, y en Norteamérica Derecho de la Primera Enmienda, que es la regulación del factor religioso a través del Estado. Todo eso provoca distintos problemas en materia de libertad religiosa que he procurado atentamente seguir de cerca con unos discípulos muy valiosos que naturalmente, como suele ocurrir, han superado a más. Y usted ha tenido una gran experiencia
sobre todo con el papado. ¿Hay alguna anécdota? Sí, vamos a ver. El papado, Juan Pablo II eligió como su portavoz a una persona que es mi hermano, que era mi hermano Corbett, que ya falleció. Estuvo 25 años con él. Hay una famosa anécdota en que RAI 1, la televisión italiana, hace una entrevista a los tres principales portavoces del mundo: el portavoz de Gorbachev, el portavoz de Bush y el portavoz de Juan Pablo II. Y hacen una interesante y divertida relación entre ellos. Eso produjo que yo efectivamente tenía una cierta cercanía con el Papa y alguna vez iba a su misa, que era un pequeño oratorio que había construido Pablo VI, al el cual el Papa Juan Pablo II añadió simplemente una Virgen de Czestochowa abajo. Y en una de esas ocasiones, el Papa pues se dirigió y estábamos en una reunión entre mi hermano Joaquín y yo, don Estanislao, que era el ayudante del Papa, y el Papa mismo. El Papa se volvió a mí, era la primera entrevista, se volvió a mí con mirada interrogante. Yo le dije: Santità, io sono Navarroval il cattivo, il buono è Joaquín. Quiere decir: Santidad, yo soy Navarroval el malo, el bueno es Joaquín. Entonces él, con gran comprensión, dijo en italiano: ambedue sono buoni, ambos son buenos. Y ahí iniciamos una conversación muy bien. Sí, qué bonito, porque aquí realmente el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, fue un papa muy admirado. De hecho, todavía lo es, aún con su fallecimiento. Vino 2 veces a República Dominicana, vino inclusive para el quinto centenario del descubrimiento de América en el año 1992. Y la verdad que todavía los dominicanos al día de hoy recuerdan al Papa como algo, una llegada prácticamente divina. ¿Y qué experiencia, o qué le parece, qué le pareció esa experiencia con el Papa en sentido general? O sea, ese acercamiento que usted tuvo. Sí, el Papa era una persona tremendamente humano, lo cual lo hacía muy bien. Es decir, era un papa que te miraba con mucha comprensión. Era un papa deportista, hasta que los tiros de Ariaca y unas complicaciones pues hicieron que ya su deporte fuera menor, pero le gustaba mucho la montaña, los Dolomitos, y se iba de excursión con mi hermano Joaquín y algún otro más joven de su equipo, y él, cuando andaba por la montaña, cada vez que veía una cruz, es muy frecuente ver en la montaña cruces instaladas por montañeros, se abrazaba a ella y tenía un largo color. Era una persona, en lo que se me alcanza, muy santa. Por eso fue muy poco después, a través del rito de santo súbito, santo súbito, para antes santo, pues fue efectivamente santo. Y bueno, es muy querido en todo el mundo, especialmente Polonia. Yo supe que también usted es un deportista. ¿Cómo? Supe que también usted es un deportista. Bueno, yo era un deportista antes de pesca submarina y en materia de atletismo en jabalina. Luego jugué ya bastante al tenis y ahora ya normalmente salgo a alguna salida al mar con snorkel y preparado para alguna pequeña presa. Pues ahora ya ando, todo persona ya joven pero anciana. Bueno, pero doctor, usted combina demasiadas cosas en una sola persona. Bueno, no se logra eso. Si algo habrá hecho usted. No, es mi familia. La literatura era muy cercana
el deporte también era muy animado y el derecho fue, salvo mi hermano Joaquín, que fue médico, todos los otros hermanos, pues nos dedicamos al derecho, que era un poco el gran razón de nuestra vida. Y aquí está. ¿Y cómo usted ve el derecho desde cuando usted inicia el ejercicio? ¿Cómo usted ve el derecho desde sus inicios como estudiante, luego ya como doctor, y luego entonces ahora? ¿Cómo usted ve el derecho? ¿Ha ocurrido alguna transformación? Mire, la transformación del derecho yo creo que ha sido la inserción después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, yo empiezo de acabó la Guerra Mundial en el año 58. Ahora, la inserción de los derechos humanos en el núcleo mismo del derecho. Eso ha hecho que el derecho gane en dignidad, pero también hay abusos de personas que, esgrimiendo los derechos humanos, lo que hacen es esgrimir los derechos propios. Por ejemplo, el problema de Venezuela era una inicialmente un canto a los derechos humanos y ahora es una tiranía. De aquí probablemente tendremos que hacer una manifestación a favor de los venezolanos que están sometidos en su dignidad a un régimen no estrictamente democrático. Es decir, que en esencia usted no está diciendo que se está utilizando el derecho en Venezuela para oprimir a la propia voz. Inicialmente el derecho fue un canto a los derechos humanos, pero al final fue una opresión. Por eso, la misión de las academias es postular un derecho democrático y un derecho en el cual en su núcleo esté la dignidad de la persona humana. Y allí donde esa dignidad sea atropellada, una de las misiones de las academias es protestar o hacer una serie de estudios que estimulen a la libertad frente a la tiranía. O sea, que volvemos al punto inicial de esta conversación. Cómo las academias terminan vigilando, observando, estudiando, analizando esos fenómenos que van golpeando, esos fenómenos que son en algunos casos democráticos, en otros casos tiránicos, y que van golpeando cada uno de los países de la región. No es nuestra única misión, pero sí una de ellas. Allí donde la libertad no sea respetada y allí donde la dignidad del hombre sea arrastrada por los suelos, pues una misión nuestra es denunciar esas tropelías. Al mismo tiempo, naturalmente, hay muchas otras. Tengan en cuenta que la academia de la que yo soy vicepresidente en España tiene 30 secciones. Las secciones de derecho comprimidas, cada una de ellas, derecho civil, derecho procesal, derecho mercantil, derecho mediático, etcétera, etcétera, que organizan continuamente actividades de modo que se nos ha hecho pequeña que es un gran edificio que tenemos allí, aumentado en otro edificio colindante, pero la continua actividad, muchas veces impulsada por la sana competencia, hace que la academia esté continuamente, por eso yo en mi visión de las academias, y además le animo a la República Dominicana a hacer secciones que estimulen el desarrollo de las actividades, que no se encierren simplemente los académicos de número, sino que vayan creando secciones presididas por un académico de número de una determinada especialidad, que a su vez elige otra serie de colaboradores, o bien de la academia o bien de fuera, constituyendo una sección que puede hacer mucho.
Sí, muchísimas gracias. De hecho, nosotros estamos trabajando en ese punto. Doctor, eh, ¿cuáles son cómo te ve o cuáles son los retos que enfrenta hoy en día la academia? ¿Cuáles son los retos que enfrenta hoy en día la academia? Sobre todo en una sociedad tan compleja como la que se está viviendo en Chile. Los retos los vimos muy claro cuando tuvimos que hacer un estudio sobre la repercusión jurídica de la pandemia, cuando tuvimos que hacer informes sobre distintas zonas extrapeninsulares y su característica de españolas como Melilla, Ceuta. Es decir, hemos visto pequeñas tormentas que hemos tenido que estar muy encima de ellas para que no se desbocaran, ¿no? Y eso ha hecho que haya que las academias sean flexibles y muy completas en sus posibilidades. La República Dominicana sea dentro de poco un ejemplo para todos. Muchísimas gracias, doctor. Unas palabras para finalizar el podcast. De verdad que debe ser una entrevista de la que no debe terminar nunca. Pero por un tema de tiempo, unas palabras. Sí, mis palabras es de admiración. Vuelvo otra vez a la República Dominicana y a Puerto Rico por el elevado nivel de este congreso que han organizado y que ha sorprendido a América y a España, porque era una academia muy joven que surgía y que ha recibido el apoyo de los poderes públicos dominicanos, de tal modo que ha resultado de los mejores congresos que yo he asistido, y he asistido a muchos, no obstante la necesidad de estar un poco recluido por problemas físicos externos. Y la realidad ha sido muy difícil por el tema del clima. Y aún así hemos vencido la tormenta. Que ustedes son unos vencedores porque son unos luchadores. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Hablemos de justicia.